Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Interesantes las definiciones que dejó esta noche Alberto Fernández, hablando largo y tendido sobre el presente y el futuro, lo que hay que hablar, cómo se sale. También muy interesante las definiciones de Cecilia Todesca, que forma parte del grupo de economistas que asesoran a Alberto Fernández, sobre lo que está aconteciendo, sobre cómo el Fondo Monetario Internacional vuelve a cambiar las expectativas para el gobierno de Macri, lo que hay que clarificar cada vez más. Ahora vamos a seguir porque ya está Silvina Batakis, está el Vasco de Mendiguren. Vamos a seguir hablando de este presente y de futuro que nos preocupa a muchos argentinos en la realidad. Pero hoy el gobierno, en este afán de volver a distraer, de plantear temas para distraer o para salir frente a una situación social muy comprometida, los jóvenes son los más castigados por la desocupación del gobierno de Macri, y la ministra Patricia Bullrich, que saca de la galera una especie de nuevo servicio militar, de nueva colimba, pero voluntaria, para jóvenes, incluso lo dicen, para jóvenes en condiciones vulnerables. Hasta en eso marcan la división de clases que hace permanentemente este gobierno. Pero vamos a ver qué es lo que se propone con este servicio militar o la Colimba Pro. Servicio cívico voluntario. Será para jóvenes vulnerables. Lo dice esto y lo dicen en el decreto, en el boletín oficial. Entre 16 y 20 años. Estará a cargo de la ministra Bullrich y de la Gendarmería Nacional. Los que los van a instruir, los que les van a dar condiciones de valores morales y de educación y orden, la Gendarmería Nacional. Las pruebas se harán hasta el 31 de diciembre del 2019. Los objetivos: fortalecer valores democráticos y republicanos. Una fuerza de seguridad, me pregunto, ¿no? Ahora lo vamos a hablar con la especialista del CELS que nos acompaña esta noche. ¿Una fuerza de seguridad, muchas veces cuestionada, puede impartir valores democráticos y republicanos? Yo me pregunto, ¿para qué está la escuela pública en la Argentina a la que este gobierno ha condenado si no está justamente para influir en valores de contención, democráticos, republicanos, saludables? Hasta los clubes de barrios pueden cumplir que este gobierno con el tarifazo impagable está condenando a la muerte. No es necesario que la gendarmería inculca valores. ¿Por qué no ponen más presupuesto en la educación pública? En construir los jardines de infantes que Mauricio Macri prometió y que, como el otro día lo mostraba Juana Morín, no llegaron ni al 2% de lo prometido. Muchachos, es demasiado obvio. Fomentar inclusión, educación, superación y liderazgo. Vuelvo a preguntar, ¿no lo tiene que hacer la escuela pública esto? Generar el sentido de responsabilidad en relación con sus deberes cívicos. Fortalecer autonomía y madurez integral. Se harán 6 experiencias piloto en 4 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Y la ministra Patricia Bullrich, esto decía hoy. Un tipo de idea, de orden, de generar un sistema, digamos, de contención. En relación a volver a la colimba, no lo estamos pensando, no pensamos en esto obligatorio, lo pensamos en un sistema voluntario, sí más amplio, que más jóvenes puedan llegar a tener oportunidades y más días. Son distintas ofertas para chicos que hoy no están haciendo nada. O sea, están en la calle, no están trabajando, no están estudiando. Sí, claro que el Ministerio de Educación
a través del Instituto Nacional de Educación Técnica, va a estar involucrado en el programa cívico en Valores, voluntario en Valores, para ver de qué forma acreditamos los oficios que se brinden en este programa. Pérez Esquivel salió también al cruceo y dio su opinión. Que bomba de humo. Este gobierno está pegando un retroceso en los derechos cuando se trabajó muchísimo para que no exista el servicio militar, la famosa colimba. El gobierno vuelve a implementar políticas de querer llevar chicos de 16 a 18 años para que en esta colimba encubierta hablar de valores. De pasar de una fuerza de prevención a una fuerza de represión, pone en evidencia que no es de valores, sino de antivalores el accionar de la gendarmería y de la policía, de la fuerza de seguridad. Esto es preocupante. Está la doctora Paula Libatsky, que es del Centro de Estudios Legales y Sociales. Paula, buenas noches. ¿Qué análisis realiza de esto que el gobierno ha lanzado hoy? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros hacemos un análisis similar en tanto y en cuanto esto implica, o por lo menos va a implicar, poner a una fuerza de seguridad en el centro de una política social, digamos, tal como hoy la ministra lo presentó y lo que dice el decreto es que esto está de alguna manera armado para intervenir sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan, los niní, como le llamó hoy la ministra, y que la Gendarmería va a desplegar un dispositivo para dar formación a esos jóvenes que no están teniendo ni trabajo ni la posibilidad de estudiar. Eso no es más ni menos que poner a una fuerza de seguridad, a la Gendarmería, en el centro de una política social, en un estado en crisis económica, crisis social, y que en realidad lo que requiere es que se desarrolle otro tipo de políticas de inclusión, políticas de educación, políticas de trabajo. La Gendarmería no está preparada para eso. En todo caso tendría que ser la educación pública, una escuela, una universidad, ver si se pueden dar, no sé, cursos a la noche, ¿no? Para contener. Sí, el tema es, en la medida que durante todos estos años se desfinanció el sistema educativo, digamos, hubo incluso cursos o programas que tenían que ver con formación en oficios o formación técnica. En la medida que durante todo este tiempo apareció ese debilitamiento del sistema educativo, aparecen ahora planteando que la Gendarmería es la que va a estar en el centro de este despliegue, en todo caso, de centros de formación de jóvenes pobres, digamos. Sí, exacto, claro. Lo dicen. Exactamente. Lo que aparece más bien es una forma de volver a poner a una fuerza de seguridad en el centro de la relación con la comunidad. O sea, hay una idea también de reconstruir un poco la legitimidad de las fuerzas de seguridad, poniéndolas a hacer trabajos o tareas vinculadas con la comunidad. Aparece también la idea de empatizar con cierto electorado, cierta población que entiende que estos grupos de jóvenes se necesita disciplinarlos. Necesitan mano dura. De alguna manera, mano dura, exactamente. necesita. Y que en todo caso la formación para estos jóvenes tiene que estar en manos de la fuerza de seguridad, cuando, digamos, todo lo que indica que tiene que hacerse en relación con este grupo de jóvenes que la están pasando muy mal y que el Estado está replegándose en vez de desarrollando políticas para integrarlos o para que puedan salir a buscar trabajo o tener alguna educación, las pone en una especie de lugar para ser reformados o para ser formateados en valores de las propias fuerzas de seguridad. Además de que, digamos, este gobierno lo que está planteando es quien tiene que, o quien puede, digamos, dar valores democráticos o valores republicanos a esos jóvenes son las Fuerzas Armadas, ¿no? Es de alguna manera estar mostrando que la cara del Estado
en relación con esa Claro, población sean claro. las fuerzas de seguridad, y eso también es algo que nosotros venimos discutiendo mucho sobre la ampliación de la cara de seguridad en relación con jóvenes que necesitan que el Estado se despliegue de otra Total. manera. Cuando se discutía en su momento las políticas multiagenciales de seguridad, justamente lo que se planteaba era que las fuerzas de seguridad tenían que intervenir en políticas de seguridad específicas, pero que el Estado tenía que aparecer en todo el territorio nacional justamente con sus otras políticas. Bueno, esto es todo lo contrario, esto es hacer Claro. crecer el aparato de seguridad para que tome funciones de educación justamente en poblaciones que además tienen una relación muy conflictiva con las Con la fuerzas fuerza de seguridad, claro. Exactamente. Muy bien. Entonces, Ahora, Paula, ¿qué consecuencia concreta te imaginas que puede tener la implementación de esto? Supongamos que se empieza a hacer el plan piloto. ¿Qué consecuencia va a traer? no, ahí digamos, hay que ver. Primero, no está prevista ninguna, no aparece hoy en los papeles cuál va a ser el presupuesto de eso, digamos. No parece Dicen que no claramente- van a derivar presupuesto, No que el que parece- ya tienen lo van a Sí, reasignar. parece más bien una medida de campaña, digamos, de la que todos tuvimos que salir a discutirle. Va a ser una prueba piloto y al mismo tiempo, como esto es voluntario, digamos, y por la relación además que esos jóvenes tienen con la fuerza de seguridad, lo que parece claramente es que ¿por qué van a estar interesados en hacer este tipo de formación o de cursos en relación con la fuerza de seguridad? No parece ser la mejor cara del Estado, en todo caso, la que esté mostrando alguna posibilidad de dar algún tipo de contención y desarrollo, en realidad, a largo plazo, digamos. Al mismo tiempo, cuando uno ve, dicen, bueno, es un día, 4 horas a la semana. Parece bastante pobre también en términos de Claro. propuesta, Claro. pero sí hay una cosa muy complicada que es volver a poner a las fuerzas de seguridad en el centro de una centro, política claro. social, digamos, no tienen nada que hacer ahí. Gracias, muy clara. Gracias, Paula. Bien, otra mentira que se cae, otra mentira que se desmorona por parte de integrantes de Cambiemos y del gobierno y de lo que llamamos siempre aquí el staff político, mediático y judicial, que han armado muchas causas, que han perseguido jueces en la Argentina. Fíjese lo que decía, lo que denunciaba la diputada Graciela Ocaña contra el juez Casanelo en el año 2017. Mire, esto lo decía en el año 2017 Graciela Ocaña. Casanelo nuevamente llegó tarde. El juez Martínez Di Giorgi allanó hace un año Odebrecht y tiene todos los servidores en su juzgado. Y Graciela Ocaña se burlaba de un juez probo independiente, le ponía tortuga, como alguno de sus amigos periodistas. Y otro más, Casanelo nuevamente llegó tarde. Ahora tiene explicación el porqué de la tortuga. Pediré al Consejo de la Magistratura que investigue esta denuncia y con copia, porque tal vez la diputada Graciela Ocaña tenía que rendir cuentas a alguien, con copia al periodista Nicolás Wiñaski, y lo pone remite un link de Infobae. Esto de Graciela Ocaña, diputada nacional, burlándose de un juez que además fue perseguido por los servicios de inteligencia de este gobierno, que le armaron una causa judicial, de la cual el juez salió indemne y ahora los que son investigados son los integrantes de la AFI que le hicieron la campaña en contra. Bueno, a la diputada Graciela Ocaña le va a tener que pedir disculpas al juez Casanelo, porque el Consejo de la Magistratura hoy rechazó esa denuncia, tendría que ser otra palabra, pero por respeto a la gente no lo digo, rechazó esa denuncia. Así que la diputada Graciela Ocaña le va a tener que pedir disculpas al juez Casanelo. Además, qué bochorno, diputada nacional calificando a un juez probo de esa forma. Dejen de mentir. Mejor que la diputada Ocaña informe de lo que fue la campaña suya en base al truchaje que montaron. De eso nunca habló la diputada Graciela Ocaña. Y se permite burlarse a un juez independiente. Expliquen lo que hicieron con los aportes truchos de la campaña del 2017. Irina Hauser, se viene una semana movidita y hay novedades hoy en el D'Alessio Gay. Hay novedades hoy. El que estuvo en una audiencia en la Cámara de Mar del Plata tratando otra vez de correr de la causa al juez Alejo Ramos Padilla fue en persona
el ministro de Justicia, Germán Garabano. Garabano, con la excusa de que iba a un congreso en Mar del Plata, aprovechó y fue a la audiencia que casualmente estaba citado. Lo había recusado, quizás recuerden, como en realidad una contradenuncia que le había hecho a él el ex juez Carlos Rosansky. Rosansky decía que había sido presionado por Garabano en una reunión para que presentara su renuncia en medio de la negociación con el arrepentido estrella Leonardo Fariña, ¿sí? A cambio le prometían a Fariña que iba a salir de su cargo Rosansky. Bueno, Rosansky hizo esta denuncia, Garabano contraatacó, pero ¿por qué? ¿Con qué argumento lo quiere correr a Ramos Padilla? Porque fue él quien pidió a su gente que lo denunciara, que iniciara el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Entonces fue Garabano hoy a reclamar ante la Cámara de Mar del Plata que desplace al juez Ramos Padilla. Supuestamente en este pequeño incidente, que ni siquiera tuvo demasiado curso porque Rosansky no fue aceptado como querellante. Pero es evidente que lo que se busca, la ofensiva, es sacarlo a Ramos Padilla o por lo menos debilitarlo en esta investigación que tanto ruido está generando, porque como sabemos afecta, salpica a funcionarios, a políticos, a gente vinculada al Poder Judicial, a fiscales, también todos afines al gobierno. Ahora la Cámara de Mar del Plata tiene que resolver qué hace con este planteo. Es improbable que lo haga antes de la feria. Pero como sabemos, el juez Ramos Padilla sigue con la causa, sigue adelante y hay bastante actividad. Y esta semana hay una agenda muy cargada. Mañana tiene que declarar. Ahora lo vamos a comentar. Pero te quería preguntar también, Irina, ¿qué es este planteo también que hizo hoy el fiscal Ple? Pareciera también contra el juez Ramos Padilla y a favor de Stornelli. Lo que estamos viendo que hay es como una especie de operativo de tenazas para sacar a Ramos Padilla, para hacer tiempo a favor del fiscal Carlos Stornelli, que está rebelde, que está citado a declarar esta semana de nuevo. ¿Sí? Raúl Ple es el fiscal de casación y es el que está pidiendo ahora que la Corte Suprema sea la que declare la incompetencia de Ramos Padilla. Entonces se presenta Ple abonando este planteo que han hecho Stornelli y otros de los imputados, pero principalmente Stornelli y lo que está alentando el gobierno, sacarle la causa a Ramos Padilla. Ple, que es un hombre evidentemente afín al oficialismo, va con este planteo reclamando que sea la Corte la que le saque la causa a Ramos Padilla. Bien, gracias, Irina. Vamos a ver justamente la agenda que le esperan los próximos días al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Mañana, el 12 de julio, ya pasó, ya fue la testimonial de Juan José Gómez Centurión. Mañana, 17 de julio, la indagatoria al periodista Daniel Santoro. Mañana el periodista Daniel Santoro se tiene que presentar. El 18 de julio, por sexta vez, está citado el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Y el 19 de julio, testimonial al ex agente Estiuso. Se presentó como querellante y dice que va a denunciar a Elisa Carrió y también a Daniel Santoro. Lo sumamos a Juana Morín, porque es importante, Juan, te saludo nuevamente, claro. Es importante recordar los delitos por los que está imputado el periodista Daniel Santoro, porque acá no hay ninguna criminalización del periodismo, que quede bien en claro, no pongan a todos en la misma bolsa. No hay ninguna criminalización del periodista, ni del periodismo. Hay imputaciones, denuncias. Mañana tendrá Santoro la posibilidad de defenderse, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, Gato. Hay muchísimos periodistas en realidad involucrados en la causa, involuntariamente, muchos de ellos porque utilizaban a Marcelo D'Alessio como fuente periodística para consultarle, porque D'Alessio se valía de grandes contactos y decía ser alguien de la DEA, del Ministerio de Seguridad, etcétera. Fíjate que hay muchísimos periodistas de la misma línea editorial de Santoro que no fueron citados a declaración indagatoria. Claro. ¿Por qué va Santoro? Porque hay elementos probatorios suficientes para que explique ante el juez en declaración indagatoria qué es lo que pasó. Vamos a repasar uno por uno los casos que va a tener que explicar Daniel Santoro mañana en indagatoria ante la justicia. Él apriete a Gabriel
el traficante. Recordemos, Marcelo D'Alessio amenazó al empresario con publicaciones del periodista en el diario Clarín que posteriormente se fueron cumpliendo. Es decir, posteriormente al apriete de D'Alessio a Gabriel Traficante se iban cumpliendo distintas publicaciones del periodista Daniel Santoro en el diario Clarín, y no es el único caso. El famoso caso de espionaje a la gente de Animales Sueltos, a los colegas con los que la Academia de Periodismo debería haberse solidarizado, hay que decirlo, porque la realidad es que Fantino y Romina Mangel sufrieron de alguna forma el espionaje de Daniel Santoro en favor de Marcelo D'Alessio. D'Alessio y Santoro habrían hecho investigaciones e inteligencia sobre ellos dos, y de hecho hay mensajes de Santoro reportándole las reuniones que tenía Fantino con la expresidenta, e incluso algunas cuestiones vinculadas a Romina Mangel, nuestra colega, con quienes, insisto, nos solidarizamos. Otro delito es el impute que tendrá que explicar mañana el periodista del diario Clarín, el del exdirector de PDVSA, Gonzalo Brusa Dobat, el uruguayo. Fue entrevistado por Daniel Santoro, coaccionado por D'Alessio, y de hecho Brusa Dobat, en su declaración, dijo que D'Alessio lo apretó enfrente de Daniel Santoro y que el periodista igual hizo la nota, igual avanzó con el reportaje publicado aquel domingo en el diario Clarín. Y por último, la extorsión a Mario Cifuentes. Según refiere el empresario, habría sido extorsionado por D'Alessio a través de Santoro con menciones de su empresa por televisión y notas periodísticas. Y sobre este punto es muy interesante recordar que Cifuentes dijo que D'Alessio le envió mensajes y los aportó a la justicia además, diciéndole: mirá esta noche Animales Sueltos que te vamos a nombrar. La primera vez lo nombraron y Cifuentes lo vio y le dijo a D'Alessio que no lo había visto. Entonces D'Alessio le dice: volví a mirarlo hoy. Y 2 días seguidos el periodista de Clarín mencionó la empresa de Cifuentes, y a través de otra noticia que poco tenía que ver, mencionó el importe que se le estaba pidiendo a Cifuentes, 1.2 millones de dólares. Así que importante mañana la declaración indagatoria del colega del diario Clarín, Daniel Santoro Gatto. Fue llamativo que el grupo de empresarios del famoso WhatsApp empresarial también salieran ellos en las últimas horas a hablar de un supuesto ataque a la libertad de expresión por parte del juez Ramos Padilla, cosa que no es cierto. Pero miren lo que dijo: defendamos la libertad de prensa, debemos respetar lo que dice el claro artículo 43 de la Constitución. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Sí a la libertad de expresión y de prensa. Defendamos el secreto de la fuente. Sin libertad de expresión no hay república. Esto es Martín Migoya, de Globant. Claro, que es el administrador del grupo de empresarios. Son el sindicato de empresarios Sí, poderosos. El sindicato de empresarios poderosos. Marcos Galperín, retuiteando a Martín Migoya y haciéndose eco. ¿Y qué más? Javier Goñi, también retuiteando y diciendo, con el mismo versito todos, Guillermo Lipera, que este no es empresario, sino que es un abogado perteneciente al PRO, a Cambiemos, también con lo mismo. Digo, como siempre dije, en este país le debemos, gracias a la Constitución Nacional, la libertad de expresión. No hay que agradecerle a ningún gobierno. Ahora, muchos de estos empresarios que hoy se rasgan la vestidura, mandados quién sabe por qué, nada dijeron cuando este gobierno, rompiendo todas las normas, pusieron presos a los dueños de este canal. Ahí sí que la libertad de expresión corre riesgo cuando el gobierno busca una y otra vez ir contra este canal o contra los medios de este grupo. Ahí la libertad de expresión corre riesgo. Los empresarios nada dijeron, se callaron la boca. O nada dijeron estos empresarios cuando Santoro le hacía inteligencia a Fantino y a Mangel. Entonces, señores, las cosas en claro. Si están jugando políticamente con el gobierno, sean más prudentes a la hora de emitir. La libertad de expresión se la debemos a la Constitución Nacional. No corre riesgo hoy. Y menos por un juez que ha estado actuando en forma impecable. Para mañana tenemos datos exclusivos de la operación Puf Puf. Muy interesante, datos sobre la operación Puf Puf. Te vamos a mostrar por qué el camarista Martín Irurzun debería quitarle la causa a Claudio Bonadío, preso de sus propias palabras y de sus propias resoluciones judiciales, porque aparentemente apartaron a un juez antes de hacer el sorteo de esa causa. Mañana exclusiva de Juana Morín. Gracias, Juan. A vos, Gato. Bueno,
nos corre el tiempo, un programa intenso. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. Bueno, 2,7 de inflación, el gobierno celebra, ¿es para celebrar? No, la verdad que no, tenemos un 55,8% de inflación anualizada. Ayer el Fondo Monetario Internacional aumentó prácticamente en 10 puntos la previsión de inflación para este año. Los productos lácteos llegan hasta un 108% de inflación anual y en general la canasta alimenticia de los argentinos creció por encima de un 80% de las distintas regiones de Argentina. Y claramente a la población no le alcanzan los ingresos y lo que más les afecta a los bolsillos de la familia es la canasta alimenticia. Hoy estamos viviendo una situación de mucha desesperanza en toda la población de Argentina y también esto rompe con esta teoría que tiene la ortodoxia de que, bueno, bajando el tipo de cambio, los precios en Argentina van a bajar, que restringiendo la oferta monetaria los precios iban a bajar o que disminuyendo el salario de todos los argentinos también iban a bajar la inflación. Se duplicó la inflación respecto de la inflación que teníamos años atrás y no sucedió ninguna de estas cosas. Lo único que sucede es el empeoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, que tiene que ver un poco con esto que hablábamos antes y una palabra que utilizó Pérez Esquivel cuando hablábamos de este nuevo servicio prácticamente militar voluntario, que dice esto es la política del antivalor, ¿no? Esta cosa de estigmatizar a los pobres son los que van a anotarse para hacer este tipo de cursos, según la ministra Bullrich, pero también ayer, por ejemplo, o ayer o antes de ayer, la gobernadora Vidal diciendo que la droga es un problema para los pobres y también para los hijos de ellos, ¿no? Claro. Como siendo una separación, cuando ya ella también había dicho en algún momento que los pobres no llegamos a la universidad, cuando efectivamente la meta social que deberíamos tener como país nosotros es que efectivamente primero no haya hambre en Argentina, en eso nos tendríamos que poner todos de acuerdo, para eso tendríamos que generar un sistema de canastas de alimento para toda la población, para que no haya hambre en Argentina y por otra parte, por supuesto, tener una sociedad que esté más educada y no que tenga que cumplir un servicio militar voluntario. Totalmente. Vasco, buenas noches. Y el contexto realmente es cada vez más preocupante, digo. Alberto Fernández, hablábamos en la primera hora con él, dice, es necesario en los primeros meses, si ganamos el gobierno, ir urgente a un acuerdo con empresarios, sindicatos, para detener la caída y lanzar nuevamente la economía, porque los valores de la economía siguen preocupantes. Sin lugar a dudas, por eso que extraña, ¿no? Como el gobierno ha intensificado en este tiempo, bueno, todo un clima de alegría, de globos, faltan los globos de vuelta, como si la economía se podía estar recuperando, que realmente hasta a veces da mucha preocupación darse cuenta que acá estamos gastando con la tarjeta del fondo todo lo que no vamos a poder pagar. Claro. Esto es lo importante. El fondo ya, por supuesto, que está claro que está financiando la campaña, ha hecho cosas que nunca haría, de permitirle ahora financiar el dólar futuro. Lo que tanto criticaron del gobierno anterior, hoy el fondo le da fondos para que jueguen al dólar futuro. Además, le permite con los fondos financiar la fuga de capitales. Es inédito. Es inédito. Y lo que sucede mientras se festeja esta alegría... Pero el mismo fondo también al gobierno le rompe el relato, porque dice, déficit cero, no van a tener déficit cero. La inflación más alta el año que viene. No van a crecer. Lo tira bajo el relato. ¿Sabes qué pasa? Pero financia la campaña, ¿no? Pero financia la campaña. Mientras protesta, por un lado, hoy la está financiando. Yo creo que te había comentado en este programa, yo tuve la ocasión de estar en Washington con la reserva, perdón, con el Departamento de Estado y con la Secretaría de Estado que depende de la Casa Blanca, varios diputados del oficialismo y de la oposición, y abiertamente nos dijeron, nosotros vamos a apostar a la reelección del presidente Macri. Yo estaba con la doctora Camaño, que era diputada de la oposición, le dijimos al funcionario, miren, nosotros somos de la oposición, vamos a hablar con los chinos, dijimos, ya que ustedes son tan definidos. Entonces esto creo que es la correcta. Ahora, ¿qué sucede? Yo vengo de la reunión de la Junta Directiva de la UIA, que es donde viene de todo el país. Hoy volvemos a perder el mes pasado 5.800 puestos de trabajo. ¿Cuántos? 5.800. ¿Se perdieron en el mes de junio? Tremendo este dato. Pero además de los 41 meses de gestión del gobierno, 39 fueron con pérdida de puestos de trabajo. De los 41 meses de gestión del gobierno, 29, si el 70% fue caída del nivel industrial. Entonces no tuvimos uno que haya visto estos brotes verdes que hoy se dicen. Es más, la deuda que están acumulando a este nivel de tasas, las pequeñas y medianas que todavía sobreviven,
es una bola que ya prácticamente tendría que el año que viene crecer al 10% para poder hacer frente a lo que ya se endeudaron. Entonces creo que este gobierno, lamentablemente, el que asuma el 11 de diciembre, lo que va a mostrar, pero Gato, un perito mercantil se da cuenta que es imposible el nivel de deuda que nos dejan afrontar con el nivel de producción y de generación de dólares de la Argentina. La deuda se paga con dólares. Todo el que acá genera dólares en la Argentina está ahogado. Siguen cayendo las exportaciones y las pocas que se mantienen del saldo de la balanza es por caída de importaciones, porque la recesión ha caído en eso. Entonces no cabe duda que si no hay una unidad, un acuerdo a partir del 11, no podés recuperar la confianza porque, insisto, los números te los hace un perito mercantil. Ahora, es interesante, ya que hoy tuvieron esta plenaria con todos los representantes de la UIA del país, ¿cuál es el ánimo de los empresarios? Pierden 5.800 empleos en junio y el gobierno dice que se está recuperando la industria. A ver, diferenciemos empresarios, ¿no? Hay empresarios de los bancos. Los bancos yo creo que... Bueno, también hay algunos que están en empresas multinacionales que ven otra realidad, pueden soportar. Hablamos de los argentinos. Bueno, es terrible, sinceramente. Las pymes no. Las pymes, yo te puedo asegurar, ninguna está aplaudiendo. Nadie. A veces, por sobrevivir, pueden ir a que les den un arancel por algún tema, entonces hace que van a ver al gobierno. Pero saben que el problema no es de las hojas de los árboles, es del tronco. Lo que no funciona es un modelo económico, que ya lo hemos dicho hace 2 años, no ahora, que además no tiene ninguna capacidad de pago a la deuda que me estás contrayendo. Y a un nivel de interés me estás endeudando, que con esta primarización de la economía te hacen falta 3 pampas húmedas para poder enfrentar eso. Este es el eje. Ahora, en este eje, vos me querés hacer discutir la Unión Europea, Mercosur. Es una falta de respeto. ¿Entendés? Vos estás en terapia intensiva, no te traen ni siquiera el tubo de oxígeno y te dice que te prepares que vamos a jugar un partido de fútbol el mes que viene. Entonces, vemos que todos estos temas de mostrar otra vez la importancia y lo de vaca muerta y que estamos saliendo y los brotes verdes, en la economía real, que es la única que se tiene que hacer cargo de pagar el endeudamiento que me estás comprometiendo, es imposible. Entonces, el otro día veía una crítica al cepo que en su momento, te soy franco, yo también lo critiqué porque tenemos una experiencia. Vos querés frenar, ¿cuándo se aplican estas medidas? Cuando no querés que se te vayan los dólares, ¿correcto? Entonces aplicas esa medida, pero ¿qué pasa? Tampoco entran los dólares. ¿Qué hizo este gobierno ante el mismo problema? Se endeudó. Conclusión. ¿Cuál fue el resultado de las dos? El otro te dejó una economía desencajada, digamos, pero sin deuda. Estos te dejan una economía más desencajada todavía y con una deuda en dólares que está en el 90% del PBI. Y los dólares que entraron se fugaron la mayoría. Bomba, esto sí. Entonces, que es bomba. Mirá el resultado cuando vos criticás el cepo, que yo también, al resultado que le dio este gobierno. Me dejaste con la deuda. Total. Bueno, ahora vamos a hablar con Silvina Batakis también del dólar, que el lunes y martes se vuelve a disparar, venciendo, y la vamos a sumar a la doctora Natalia Salvo por la declaración mañana del periodista Daniel Santoro. Ya volvemos, hay mucho más.